Muy bien, pues Dios los bendiga. Hoy vamos a iniciar en un nuevo pasaje en el mismo tema de la carta de Jesús a las iglesias de Asia. Y hoy vamos a ver la tercera iglesia a la que escribió, Pérgamo. La iglesia de Pérgamo está en el pasaje de Apocalipsis 2, 12 al 18. Y voy a leerlo para tener una visión completa de lo que Jesús escribió. Permítanme tantito. Eso es. Inicia así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bien, en este contexto vamos a ir puntualizando algunas cosas. Primeramente quiero darles algunos datos generales de esta ciudad de Pérgamo. Estaba ahí también en la proximidad del Mediterráneo. Pertenecía a lo que hoy conocemos como Asia Menor, o en el territorio también de lo que conocemos como Turquía. Y bueno, voy a retomar estos primeros dos versículos. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Recordemos que esta presentación, cada presentación que él hace a una iglesia, con un nombre definido, determinado, y aquí se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Esto es una autoridad, pero vamos a ver qué significa esa espada de dos filos. Y le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pérgamo era una ciudad moderna, un centro de cultura griega y la educación y de educación. Aunque Pérgamo no podría llegar nunca a tener la importancia comercial de Éfeso o de Esmirna, pero como centro cultural la sobrepasaba a ambas ciudades. Era famosa por su biblioteca, que contenía no menos de 200,000 rollos de pergamino. Solo la superaba la biblioteca realmente única, la de Alejandría. Era la capital política de la provincia romana de Asia Menor. Cuando Juan escribió
Pérgamo ya había sido la ciudad capital de la región por más de 300 años. Es decir, era una ciudad muy bien asentada, con una cultura muy definida, una cultura que tenía diferentes aspectos y que vamos a mencionar algunos que sobresalían en esta ciudad de Pérgamo, donde estaba la iglesia a la que Jesús escribió. Pérgamo también era una ciudad extremadamente religiosa. Era el centro de 4 sectas y rivalizaba con Éfeso en su adoración de ídolos. Pérgamo era especialmente conocida como un centro de adoración a la deidad del dios Asclepio. Era un dios que así le llamaban los griegos y los romanos le llamaban Esculapio, representado por una serpiente. Era el emblema de este dios. También tenía templos para los dioses grecolatinos Dionisio, Atenea, Demeter y Zeus, y 3 templos dedicados a la adoración del César, del emperador romano. Por lo que vemos, también tenía un acento muy religioso, entre comillas, que realmente era un centro idolátrico. Esculapio era el dios de la sanidad y el conocimiento. Era lo que representaba la figura, y lo representaban con una serpiente. La gente acudía en manadas a Pérgamo en busca de alivio para sus males. Acudían en busca de sanidad de parte de este dios. Debido al famoso templo dedicado al dios griego de la sanidad, las personas enfermas y dolientes de todo el Imperio Romano se reunían en Pérgamo. Hacían peregrinaciones para ir a buscar la sanidad. A los que sufrían se les permitía estar la noche en la oscuridad del templo. En el templo había víboras mansas. En la noche la persona que sufría podía ser tocada por una de estas víboras domesticadas e inofensivas mientras se arrastraban en el piso. El toque de la víbora era tenido como si fuera el toque del mismo Dios y se consideraba como portador de salud y sanidad. Bueno, aquí en Apocalipsis 23 tenemos una alusión, lo que será siempre el emblema de una serpiente. Américo, ¿quieres leerlo, por favor? ¿Cuál? Apocalipsis 23. Y vamos encontrando cuál era la tendencia de escoger una figura así. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 23. 23. Bueno, creo que me equivoqué. Es, 19:3. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. No, escribí mal la cita, pero el texto dice que el dragón, la serpiente antigua llamada Satanás y Diablo, fue lanzado al abismo. Y Apocalipsis hace referencia a Satanás y le llama la serpiente antigua, refiriéndose a aquella serpiente que engañó a Adán y Eva, a la que Pablo les escribió a los corintios también, que él temía que la serpiente con su astucia engañara
a sus sentidos para extraviarlos de su sincera fidelidad a Cristo. Y de tal manera que la Biblia describe a Satanás como dragón o serpiente antigua. Y bueno, esto realmente 12:9, a ver qué dice. Dice, y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Sí, bueno, en este sentido hay otro texto por ahí, pero aquí también lo menciona haciendo referencia. Y bueno, esto nos va ligando con aquel templo a Esculapio, el dios de la sanidad. Y también pues aquí más adelante vamos a mencionar un poquito más detallado de dónde surgió el emblema de la medicina. Ustedes lo han visto representado por un bastón y una serpiente enredada, ¿verdad? Con la cabeza hacia arriba, o al mismo tiempo también con un bastón y dos serpientes enredadas sobre ese bastón. Ese tiene su origen aquí, en la adoración de este Dios de la sanidad, lo cual no es ningún Dios. La Biblia lo desenmascara, ¿verdad? Es un demonio, es el mismo demonio que está atrás de esos milagros de sanidad. Y como la gente buscando la sanidad no especula sobre dónde está la fuente. Bueno, ellos se hacían adoradores de un demonio que estaba atrás de esta figura. Eso es una cultura universal realmente, pero esto nos sirve para entender el entorno donde estaba esta iglesia, en aquella ciudad con estos fondos idolátricos, también con otros fondos como la misma filosofía griega o como la adoración del hombre para el hombre, donde había estos templos de adoración al César. Algunos 50 años antes de que Esmirna se ganara el honor de construir el primer templo para Tiberio César, la ciudad de Pérgamo se ganó el derecho de construir el primer templo para adorar a Augusto César en la provincia romana de Asia. Algo sobresaliente es que había una escuela de medicina en este templo en Pérgamo. Bueno, estaban, como decir, al mismo tiempo la ciencia, que era un gran adelanto para ese tiempo, la ciencia de la medicina y otras ciencias, pero la escuela estaba en este templo, ¿verdad? Claudio Galeno Nicón, más conocido como Galeno, por eso les dicen a los médicos el Galeno, se formó bajo la influencia griega y al amparo de uno de los mayores templos dedicados a Esculapio o Esclepio en griego. Galeno fue un médico cirujano y filósofo griego del Imperio Romano, considerado uno de los más completos investigadores médicos de la Edad Antigua. Sus puntos de vista dominaron la medicina europea a lo largo de más de 1000 años. Bueno, estos son ciertos vestigios de cómo la ciencia estaba tan adelantada en esta ciudad. Y vamos a ver un poquito más adelante que la cultura más avanzada no necesariamente es la mejor cultura, sino que esto nos va a mostrar que las culturas más avanzadas son las que están más lejos de Dios y que son reprobadas por Dios. Vamos a ver el fondo que está atrás de esto. Pérgamo plasma en todos los ángulos de su cultura lo que es el humanismo
como la filosofía del hombre antidios. El humanismo es una filosofía antidios o filosofía humana. Y voy a mencionar 7 aspectos que aquí están contenidos en el desarrollo que vamos a ir viendo. El poder del hombre, el primer punto es el poder del hombre por la fuerza, representado por el César, que se impone por su poderío por encima de todos. El humanismo apunta al poder del hombre universal. Pérgamo era la sede del poder político de la provincia romana de Asia. Tan es así que tenía 3 templos de adoración al César. Por otro lado, vemos en Pérgamo otro aspecto del humanismo. El segundo punto dice, el hombre que reclama ser adorado como Dios. Esto es lo que pedía el César, ser reconocido. Por eso los cristianos tenían una persecución tremenda, porque los cristianos adoraban al Dios del cielo y de la tierra, al Todopoderoso, al Omnipotente. Y César se ponía con una envidia y un celo asesino contra los que adoraban al Dios del cielo y adoraban a Cristo como Dios por encima del César. Pero aquí vemos que esto es otro aspecto del humanismo que reclama el reconocimiento, la adoración del hombre por el hombre como Dios. Y en otro sentido, también humanista, vemos que la sabiduría humana de la cultura griega en todo su esplendor era la cultura dominante, ¿verdad? Como sabiduría humana, o los filósofos griegos estaban aquí también asentados en esta ciudad. Y vemos el poder de la ciencia representado por aquellos 200,000 volúmenes en su biblioteca. Realmente era una ciudad muy culta, muy avanzada en la ciencia, en el conocimiento científico en ese tiempo. Estamos hablando en el primer siglo, al final del primer siglo después de Cristo. Otro punto que resalta la filosofía humanista en esta ciudad es que la religiosidad también en su máxima expresión. Y lo digo así, religiosidad entre comillas, porque su religiosidad era una completa idolatría, ¿verdad? Adoración de ídolos, pero bueno, ellos tenían corrientes diversas de los dioses de la mitología griega, pero entre ellos resaltaba el templo a Esculapio. El último punto que vemos aquí dentro del humanismo es el culto a los demonios antes que a Dios. Su idolatría, eso significa culto a los demonios, y ellos lo adoran mediante figuras representadas visiblemente, pero atrás ellos invocan a ese Dios, lo invocan, le rinden culto, le rinden sacrificios, una serie de cosas que realmente es un culto a los demonios. Bueno, esto nos da una semblanza cómo era el estándar de esta ciudad donde había nacido una iglesia cristiana. Qué difícil era para ellos ser cristianos en este medio. Y bueno, ahora, el primer versículo en este pasaje empieza diciendo: el que tiene la espada de 2 filos dice esto. Y les menciono que anticipadamente espada de 2 filos representa el poder de la palabra de Cristo para juzgar y castigar. En
entorno de la Biblia, la espada significa juicio, castigo, separación entre lo que merece castigo y lo que no merece castigo. Y nosotros vemos, remontándonos a aquellos días cuando Pablo escribió a los romanos precisamente, escribió en el libro de Romanos 1, 19 al 25, y vamos a ver aquí en acción lo que es la espada de dos filos que trae el Señor Jesucristo, pero aquí habla anticipadamente. Y vamos a ver, Dora, ¿lo tienes? ¿Cuál, perdón? Romanos 1, 19 al 25. Estamos encontrando en la Biblia los fondos que Dios aprueba, que Dios señala como algo que Él recibe como bueno de parte del hombre. Le dice: pero tienes esto, que no has negado la fe ni abandonado mi nombre, pero tengo contra ti esto. Bueno, aquí en Romanos 1, 19 al 25, por favor, en voz alta. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta el 25. Okay. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sí, bueno, es como si Pablo hubiera escrito así de reojo también a la iglesia de Pérgamo. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. En su sabiduría avanzaron hasta convertirse en necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es decir, ellos se fueron degenerando, fueron pervirtiendo sus cuerpos, perdiendo toda luz de la moral, ausentes. La adoración de ídolos lleva a un hombre a la oscuridad, ajeno completamente de la luz, de la santidad, de la deidad de Dios. Y es terrible este juicio. Aquí lo dice Pablo, que ya el hombre desde su inicio había caído en esto. Y en el entorno que tenemos de la iglesia de Pérgamo, verdaderamente era completamente aplicables a ellos. Y dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Bueno, eso es cuando una persona va quitando sus ojos de su Creador, del cual le habla su conciencia, el Creador que le habla por medio de la creación, por medio de una sabiduría que todavía tiene vestigios de la creación de Dios, el razonamiento, el conocimiento, la mente con la capacidad de discernir,
Bueno, en ese sentido, ellos perdieron toda esa luz. Y bueno, vamos a ver que Pérgamo representa la cultura, pero a nivel mundial en estos días. Blanca, perdón, ¿puedes leernos del 26 hasta el 28? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hasta ahí. Bueno, eso fue escrito pues en el primer siglo, y Pablo está hablando hacia el pasado. Las culturas más avanzadas que hubo en el transcurso de la humanidad ya habían caído en esto, pero ahora ustedes ven esto, que es el estándar de vida que estamos viviendo a nivel mundial. No tomaron en cuenta a Dios, y bueno, ellos van avanzando en retirarse de la luz de la vida, la luz de la verdad, y van entrando en esas tinieblas donde ya no pueden ver, convirtiéndose en verdaderas bestias humanas, destruyéndose, destruyendo su cuerpo y destruyendo a otros. Es tan lamentable hablar del ser humano así, pero ¿por qué? Porque no tomaron en cuenta a Dios. Cuando Dios ya no pudo detenerlos, los entregó, los dejó a sus propias concupiscencias. Entonces, nosotros vemos que este escrito que está aquí es la espada de dos filos que va a juzgar a todos los hombres que eligieron el camino de las tinieblas, ignorando y no tomando en cuenta a Dios. Esto es un anticipo sobre ese versículo que le decía: he aquí, el que tiene la espada de dos filos dice esto, y habla en que la espada de la palabra de Dios va a juzgar y castigar al hombre que no quiso tomar en cuenta a Dios. Estos son avisos que se han publicado todos los tiempos, en todas las culturas. Notemos que estos escritos fueron dados a aquellas regiones que eran las más avanzadas en los días de los apóstoles, los días del cristianismo, cuando se inició. A ellos les fue anunciada como medios para que transmitieran a través de las generaciones y de las culturas que hay un aviso de Dios en cada generación, en cada siglo. Entonces, el mundo ha tenido este aviso. Unos han hecho caso y han aceptado a Cristo como la luz de la vida, como la luz verdadera que ilumina a todo hombre, como aquel de quien no podemos vivir separados, porque separados de Él nada podemos hacer. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada de dos filos dice esto. Y miren, también es importante, entre tantos aspectos, enfoques, esta información,
no perder de vista que el Señor escribió estas cartas anunciando, y en ellas decía: he aquí que vengo pronto. Bueno, es importante no perder de vista a la estrella o al sol de esta enseñanza. Y voy a leer este pasaje que lo vimos cuando estuvimos viendo el capítulo 1. Solamente lo voy a leer para traer a la vista lo que debemos conservar. Y dice: y me volví, es en Apocalipsis 1:12 en adelante, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Este es Dios hecho hombre, Jesucristo. La Biblia le llama el Hijo del Hombre porque vivió entre nosotros, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta es la vestidura de un rey, la vestidura real. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. En este versículo comprende todos los avisos de Dios, las cosas que has visto, las visiones que Juan estaba viendo. Muchas de esas visiones ni siquiera las entendió, pero él fue obediente y las escribió. Y dice: y las cosas que son ahora. Y estos pasajes nos dicen las cosas que son el mundo de ahora, día tras día desde la antigüedad, las cosas que son ahora y que han de ser después de estas. He aquí yo vengo pronto, si no te hubieres arrepentido. Bueno, en ese trasfondo nosotros vamos a ver lo que él escribió, los detalles, que un poquito más despacio, viendo algunos de ellos con un poquito de amplitud, para quedarnos con ese mensaje. Si hemos recibido a Cristo, bueno, mejorar la condición de la iglesia de Pérgamo. Y si no hemos recibido a Cristo, considerando que esa espada va a venir para juzgar todo lo que no fue aprobado por Dios. Así como los romanos usaban la espada como señal de autoridad y juicio, Jesucristo muestra su espada aguda de 2 filos que representa la suprema autoridad de Dios y su juicio. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y en Hebreos 4:12, refiriéndose precisamente a la palabra de Dios como juicio, como castigo, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva para siempre y es eficaz, y más cortante
que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Bueno, así es la palabra de Dios. Y en Efesios 6:17 dice que la espada es la palabra, la palabra es la espada del Espíritu. Es con lo que discierne. El Espíritu de Dios usa la palabra, como esta predicación es lo que usa el Espíritu Santo. Bueno, quiero pedirles que hagamos aquí una pausa para ver la segunda parte de este mensaje.